aquí a la Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Recordarles que si tienen cualquier duda pueden contactarnos al 809-682-9850. Estamos conversando con la doctora Mariel Isa, médico dermatólogo, y nos acompaña también Emily Medina. Ella es miembro de la Asociación de Pacientes con Dermatitis Atópica, un tema que de verdad es importantísimo abordar, porque conversando con ustedes acá vemos que se les resta importancia. Es una condición que abarca no solamente el tema dermatológico, oftalmología, como nos mencionaba doctora, psicología también, porque afecta de manera directa. No solamente eso. Inmunología, alergia, gastroenterólogo, hasta el reumatólogo muchísimas veces. Es que todo el mundo, médico internista, aquí todo el mundo tiene un papel en los pacientes que manifiestan una atopía verdadera. Definitivamente. Y en el caso de ustedes, la Asociación de Pacientes, desarrollan actividades de integración y de apoyo. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, el año pasado realizamos el lanzamiento donde se reunieron todos los pacientes y ya nos conocimos formalmente. Como iniciamos actividades en medio de la pandemia, habíamos tenido encuentros virtuales. Para este año tenemos ya planificado actividades con los niños de la fundación en un espacio aparte de los adultos, y en el mes de septiembre, en conjunto con la Asociación de Dermatólogos, también esperamos en celebración del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, tenemos un encuentro ya para todos los miembros de la fundación. Aparte de eso, tenemos pensado realizar operativos a nivel nacional. Hay una debilidad en términos de estadística, pero también de detección temprana de la enfermedad. Personas que quizás no tienen acceso a una consulta, a un seguimiento. Nosotros también queremos ir a esos lugares donde no tienen esos pacientes la facilidad, y de alguna forma, en colaboración con otras instituciones, poder proveer medicamentos a personas de bajos recursos, que de los miembros de la fundación hay un alto porcentaje de personas que no tienen acceso a los medicamentos y a las cremas que necesitan en su día a día. En relación, yo pregunté ahorita lo de la escala, para poder tener una idea de qué costo podría tener un paciente con atopia en función de la escala. Imagínese, resúmalo en 3 escalas más o menos, ¿verdad? Es que, mire, si vamos a hablar o entre cuántos, de lo que necesita el paciente atópico, exacto. Vamos a empezar con que el paciente de dermatitis atópica requiere una sustancia suave para limpiar su piel. No estamos diciendo que no se puedan utilizar jabones. A veces el mismo jabón de Castilla, que tiende a mantener una piel neutra, a veces seca un poco, pero tiende a mantener una piel neutra, perfectamente puede ser utilizado. Depende del tipo de paciente que tengamos, ¿verdad? Los jabones de leche que tiendan a humectar un poco más. Sin embargo, hay algunas sustancias que se conocen como SINDET, que no tienen algunos químicos que pudieran producir esta reactivación, y estas sustancias son un poco más costosas. Pero el paciente de atopía necesita eso, algo tranquilo, especial para bañarse. Después de ahí, entonces vamos a sumar que tienen que todos los días, independientemente de que estén activos o no, utilizar cremas o lociones que humecten esa piel, que produzcan esa sensación de calma y que le provean a la barrera cutánea una protección que ella misma no tiene. Y la mayoría de las cremas, dependiendo cuál indiquemos, tienen un costo. Por ejemplo, siempre menciono en cada programa los beneficios de los programas que elabora el Instituto Dermatológico Dominicano. Es nuestra escuela, es una institución, la verdad que con una mística espectacular, y hay programas para los pacientes de dermatitis atópica. Lo que pasa es que son tantos y muchas veces el tema de incluso llegar. El instituto tiene 9 unidades en el país entero y aún así a muchas personas le cuesta llegar. Porque hay que pensar que a veces decirnos a nosotros, mira, esta crema te va a costar 100 pesos, que es una crema espectacular con todos los estándares que se requieren. Tú dices, bueno, perfecto, 100 pesos yo lo pago. Pero hay mucha gente que tú le dices, la crema te va a costar 100 pesos y es una crema que te va a durar 15 días, porque a los 15 días para el cuerpo entero hay que comprarla otra vez. No tienen, que es nuestra realidad. Entonces, es un poco costoso para el paciente proveerse sus herramientas. Si tenemos el tema oftalmológico, las gotitas naturales para lubricar, la cremita labial, o vámonos a lo más sencillo, en un ungüento de vitaminas A y D,
cuesta. Si no puedo utilizar cualquier champú tampoco para lavarme la cabeza, porque si cae en el cuerpo también va a picar, o el pelo muchas veces se impacta también en la atopía. Hay una alopecia asociada a la dermatitis atópica. ¿Qué es eso, doctora? Pérdida de pelo o disminución del pelo. Dependiendo del caso, el paciente atópico está asociado a alopecia areata, cuando se pierde en redondeles. Y ahí va. Desde los tratamientos, bueno, si el paciente necesita terapia sistémica, hay terapias sistémicas fáciles de conseguir, pero de la misma manera no pueden ser utilizadas a largo plazo por el impacto que tienen desde el punto de vista de los efectos adversos. Y entonces ahí nos vamos a la otra terapia. Todo eso es costoso, desde lo más mínimo hasta lo más moderno, cuesta bastante. Usted me habló de lo más barato. Lo más barato son 200 pesos mensuales. Vamos a decir 100 así, pesos cada si crema. Y crema, lo más costoso. Bueno, lo más costoso, desde las moléculas que están disponibles ahora, algunos 90,000 pesos al mes, si utilizamos estas moléculas actuales. Sí, claro, sin contar que a eso se le va a sumar como quiera la misma sustancia para limpiar mi piel. 90,000 sí, pesos. Así es, doctor. Por eso decimos que hay que reconocer también la importancia de la existencia de esos programas desde un área de salud pública, porque se tiene acceso a medicamentos que son muy costosos e imposibles de conseguir de otra manera. Correcto. Sin embargo, reconociendo eso, pues igual nuestra lucha tiene que ir enfocada a que se tenga conciencia a la hora de indicar estos medicamentos. Eso es lo primero, que como especialistas nosotros digamos, este paciente lo podemos manejar, lo podemos intentar controlar, ya hay un impacto, me toca aquellas, para ayudar al sistema, porque el sistema hay que ayudarlo, pero también que nos ayude reconociendo las patologías que nosotros comunicamos que son de alto impacto. Y tenemos datos estadísticos, doctora, del porcentaje de pacientes con dermatitis atópica en nuestro país. Siempre ha habido un tema con los datos estadísticos, pero la Sociedad Dominicana de Dermatología está actualmente activando todo un programa de estadística para que todos los dermatólogos del país puedan introducir sus datos y poder tener estadísticas más nacionales. Claro está, desde el punto de vista de las estadísticas del Instituto Dermatológico, que es el área formal y la institución más grande en dermatología, son similares a las que se comunican en todas partes del mundo. Una gran cantidad de los pacientes que van desde el punto de vista pediátrico a buscar consulta dermatológica, muchos de ellos, sobre el 30%, son pacientes atópicos. Doctor, en medicina siempre se va de lo más simple a lo más complejo. Así es. Y muchas veces, cuando se inicia en lo más simple y se mantiene, se sistematiza todo en lo más simple, porque el paciente, que te digo, se acostumbra, porque el paciente es disciplinado, porque su médico ya a veces se para todo ahí. ¿Pasa lo mismo con la dermatitis atópica o siempre tenemos que evolucionar a niveles más complejos? No, puede parar. Mire, la atopía incluso clásicamente se describe como un proceso que suele empezar en los primeros años de vida y que generalmente cuando llega a la adolescencia, ella dice, probablemente por esa otra de sus teorías hormonales, me dormí, ahí me quedé. Y no vuelve a activarse de una manera importante, muchas veces hasta que el paciente llega a ser envejeciente otra vez. Sí, que decimos siempre que cuando uno es envejeciente vuelve a ser niño. Eso pasa con la atopia regularmente, porque no es que todos los pacientes atópicos son graves. Ahora, hay una atopía que o se desarrolla en una etapa ya más adolescente, adulto, o se mantiene y se vuelve todavía mucho más severa, evidentemente por el mismo trastorno que lleva la barrera cutánea. La piel se tiende a poner más gruesa con el tiempo, porque se rasca el paciente todo el tiempo. El prurito es uno de los síntomas que nosotros decimos criterio mayor de diagnóstico, que es igual otra de lo que se preguntaba hace un rato. Si yo tengo un paciente con ese famoso eczema, o sea, ese proceso descamativo, eritematoso, rojo de la piel, pero no le pica, es importante entonces ahí probablemente hacer otros estudios para determinar lo que puede estar pasando, porque un síntoma de atopia es prurito, picor de piel. Doctora, hablaba de las diferentes edades. En el caso de los niños,
¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles indicaciones se le da a los padres para el tema del picor y de mantener también esos tratamientos que son de uso tópico? ¿Cuál es el trato en este caso? Mira, la consulta del paciente atópico es una consulta larga que nosotros tenemos que dedicarle mucho tiempo, sobre todo porque a ese papá, a esos padres, primero hay que hacerlos sentir que están apoyados, porque son ellos los que tienen este niño en su casa con una situación que a veces con los hermanitos que no han desarrollado este nivel de atopía, entonces este es el que no me lo puedes poner en la piscina ahora, tienes que inhibirle en el cumpleaños, el bizcocho, tal cosa, porque en este niño en particular hay una reactividad por esos temas de alimentación en colorantes y demás. Entonces, cuando nosotros hacemos esa consulta, hay que hacerle entender a los papás también que en la casa hay una dinámica que tiene que cumplirse, que las cremas son importantes, que independientemente de que enseñemos a los niños o eduquemos a los niños con sus temas de tienes que ponerte la crema, los papás tienen que también sumar a esto como parte de su rutina. El tema de la alimentación, a veces el papá te dice, doctora, pero es que él come muchas comida chatarra, que le gustan los palitos de queso, que bueno, pero no tienen dinero. Todo eso los es niños. nulo. Claro, los niños no tienen dinero, no compran los palitos de queso en su casa, no lleven a su casa lo que el niño no puede comer. Ya, refresco, Ahora, snack, si usted lo lleva a un bizcocho, nada de cumpleaños, eso. siempre le decimos, si lo lleva a un cumpleaños, maneja la situación, pero también maneja la situación emocional de ese niño que necesita sentirse libre, que necesita sentirse parte de su grupo. Entonces, probablemente, si se ha hecho en casa todo lo que corresponde, podemos dar ciertas libertades en esos casos de atopia severa, pero es difícil, porque imagínense un niño que te manifieste que le duele la piel, que le pica la piel, que llore constantemente, o un adolescente. O sea, todo lo que tenemos hijos adolescentes, eso es complejo. Nosotros fuimos adolescentes y como que a uno se le olvida esta historia, pero eso es complejo. O sea, ya la adolescencia de por sí es una condición. Entonces, imagínense esa condición de adolescencia, sumarle todas estas restricciones de una piel que está enrojecida o que pica, o en el peor de los casos, que sea visual. Que ahí es que está probablemente el mayor impacto emocional para el paciente. Cuando el paciente le pica la piel, más o menos lo maneja. Pero cuando es muy visual su proceso, es difícil, sobre todo en etapas de adolescencia. Está muy interesante la conversación, doctora Emily, también. Ya estamos en los minutos finales y no nos queremos ir sin que ustedes nos planteen desde sus diferentes escenarios. En el caso de usted, doctora, ¿cuáles son las acciones que usted entiende que a nivel estatal se deben implementar para concienciar, educar y orientar respecto a la dermatitis atópica? Y en el caso de ustedes como asociación de pacientes con dermatitis atópica, ¿cuáles son las atenciones que ustedes entienden que es necesario que se tomen en cuenta ahora mismo? Mira, desde el punto de vista médico, lo que nosotros comunicamos es que se reconozcan los procesos dermatológicos en su justa medida. Sobre todo pacientes con psoriasis, pacientes con dermatitis atópica. La dermatología es muy amplia. Es una relación directa con procesos de medicina interna y muchísimas otras especialidades. Entonces hay que abocarse a luchar por el reconocimiento y reconocer estos procesos, reunirse con las asociaciones de pacientes, reunirse con los pacientes, reunirse con las asociaciones médicas, que para eso estamos, para también proveer esas herramientas de ese nivel de especialidad que necesita un sistema para que sea correcto, e incluso educarnos a nosotros mismos como especialistas en ese caso. Emily. Bueno, desde nuestro punto, acceso a esos tratamientos innovadores, no necesariamente los costosos, pero sí tener el acceso en sentido general, que se pueda trabajar en conjunto con las asociaciones médicas para fortalecer la capacitación del personal médico, que se tenga una detección temprana. Que se revise de alguna forma los tratamientos que se utilizan para la dermatitis y que se consideran actualmente de uso cosmético para tener ese acceso y esa cobertura del seguro. Y bueno, apoyo en términos de capacitación, como bien mencionabas, para que en sentido general
incluso los cuidadores, que muchas veces desconocen cómo llevar un tratamiento o cuidar o crear una rutina que sea segura para un paciente de dermatitis. Doctor, yo creo que ya llegamos al plano final del día de hoy. Sí, no, y yo le voy a dar una noticia al público. Ya tú vienes del lunes para nada. No, esto es de Liz. Yo simplemente soy una sustituta hoy. Muchísimas gracias por la sintonía, por el favor de su sintonía en esta entrega de la Cátedra Médica de hoy, viernes 4 de agosto. Señores, la salud merece respeto. Como cada día, nos reencontramos el próximo lunes. Ahí sí va a estar Liz ya, que corresponde que retorne.